¿Puede alguien asistir a su propio velorio estando vivo? Imagina por un momento esta escena. Una anciana yace inmóvil en el centro de la sala, cubierta por un sudario blanco. A su alrededor, sus hijas y amistades simulan un funeral improvisado, intercambiando miradas de preocupación y de miedo. La mujer insiste en mantener los ojos cerrados, convencida de que ya ha fallecido. De vez en cuando se incorpora solo para acomodar su mortaja, murmurando con disgusto que el color del paño no le agrada. No se trata de una macabra obra de teatro, ni del fragmento de una novela gótica. Ocurrió en verdad. Días antes, aquella señora les había exigido a sus hijas vístanme con un sudario y pónganme en un ataúd. Durante jornadas enteras, demandó ser tratada como una difunta, hasta que su familia cedió a la aterradora petición. Paradójicamente, al cabo de un tiempo, la muerta se quedó dormida en su propio velorio, y sus familiares aprovecharon para levantarla y llevarla de vuelta a la cama. Al despertar, furiosa, volvió a reclamar su funeral. Estaba viva, pero absolutamente convencida de lo contrario. La pesadilla de Henry Fuseli, un inquietante símbolo de la opresión entre la realidad y la muerte en vida, un sentimiento cercano a la mente de quienes sufren del extraño delirio de creer que ya no existen. ¿Qué extraña afección mental puede llevar a una persona cuerda a declararse muerta en vida? A este perturbador fenómeno se lo conoce como el síndrome de Cotard. También el síndrome del cadáver andante. Quien lo padece siente con convicción absoluta que ha dejado de existir o que su cuerpo está clínicamente muerto. Estamos a punto de adentrarnos en un oscuro expediente de la psiquiatría, un rincón en la mente en donde la vida y la muerte se confunden, dando lugar a uno de los trastornos más insólitos jamás documentados. La medicina empezó a descifrar este misterio en el siglo XIX. En 1880, el neurólogo francés Jules Cotard atendió a una paciente que pasaría a la historia bajo el seudónimo de Mademoiselle X. Aquella mujer se presentaba con una queja imposible, asegurando que no tenía ciertos órganos ni algunas partes del cuerpo. En sus propias palabras, no tengo cerebro, ni nervios, ni estómago, ni intestinos, repetía con espeluznante serenidad. Estaba convencida de ser solo la piel y los huesos de un cuerpo en descomposición. Creía firmemente que su cuerpo ya no albergaba vida, que era una muerta ambulante. Es más, decía ser inmortal, al considerarse ya fallecida. Nada podría matarla realmente. No veía sentido en comer, pues ¿de qué serviría alimentarse si aún estaba muerta? Razonaba. Con el tiempo, fiel a su delirio, murió de inanición al negarse a comer. Cotard quedó tan intrigado por este caso que describió la condición como le délire de negación, es decir, el delirio de la negación de uno mismo. Su reporte se difundió en la comunidad médica de la época y otros doctores comenzaron a reconocer síntomas similares en pacientes desesperados. Con los años, a este extraño conjunto de síntomas se les empezó a llamar el síndrome de Cotard, en honor al médico que lo identificó y lo estudió.
Desde entonces, los casos registrados han sido escasos, pero bastante impactantes. Apenas se han documentado unos 200 alrededor del mundo, en más de un siglo, lo que convierte al Cotard en una rareza clínica. Sin embargo, la historia de este síndrome no comenzó con Mademoiselle X. Existen reportes anteriores que sugieren que los muertos vivientes han caminado entre nosotros desde hace ya mucho tiempo. Un caso documentado de 1788, casi 100 años antes de Cotard, describe a una anciana francesa que, tras sufrir una parálisis temporal, despertó creyendo haber fallecido. Ella fue la protagonista del velorio surrealista con el que hemos abierto este legado. Aunque su familia logró resucitarla momentáneamente de aquel delirio con brebajes y opiáceos de la época, la mujer volvió a caer periódicamente en la convicción de que ella estaba muerta, como un fantasma atrapado en el mundo de los vivos. Oscilaba entre la lucidez y la certeza absoluta de estar cadáver, dejando a sus seres queridos en una angustia constante. Estos primeros expedientes establecieron las bases de un enigma psiquiátrico que desafía nuestra noción misma de la existencia. ¿Cómo es posible que la mente niegue la vida del propio cuerpo? Para responder a esto, tendríamos que descender aún más en la oscuridad de este síndrome, explorando las historias de quienes han vivido o muerto bajo su influjo. El síndrome de Cotard se manifiesta como un conjunto de delirios nihilistas extremos acerca de la propia existencia. En términos simples, la persona cree que ha dejado de existir o que su cuerpo está muerto o está vacío. Quienes lo sufren pueden llegar a afirmar que se están pudriendo por dentro, que han perdido sangre o algunos de sus órganos internos, e inclusive que jamás han estado realmente vivos. Es común que digan que nada a su alrededor es real o que el mundo ya no existe para ellos. En resumen, el paciente se ve a sí mismo como una especie de zombi consciente, atrapado en una realidad fantasmal. No por nada la literatura médica y popular ha apodado a este trastorno como el síndrome del cadáver andante, pues el enfermo actúa y habla como un cadáver que camina. Lo más escalofriante es la convicción absoluta con la que expresan estas ideas. Para la persona con Cotard, no se trata de una metáfora ni de una alucinación pasajera. Es su realidad incuestionable. Un paciente ha llegado a describir que al mirarse al espejo veía su cuerpo en pleno estado de descomposición, con pedazos de piel colgándole, y que incluso su olfato confirmaba la ilusión. Percibía en sí misma un hedor fétido de carne podrida. Muchas de estas personas dejan de hablar, se aíslan del mundo o se niegan a comer porque los muertos no comen. Algunos incluso dejan de asearse o de moverse, creyendo que su cuerpo es poco más que un cascarón vacío. Y nada de lo que les digas logrará convencerlos de lo contrario, pues cualquier evidencia de vida la reinterpretan bajo su delirio. Este trastorno suele presentarse junto a otros problemas psiquiátricos o neurológicos, aunque su origen último sigue rodeado de misterio. En la mayoría de los casos, la persona padece también de depresión profunda, ansiedad o esquizofrenia. De hecho, en un amplio estudio clínico, se observó que cerca del 89% de los pacientes con Cotard sufrían de una
depresión severa. Y un alto porcentaje tenía antecedentes de trastornos de ansiedad o episodios psicóticos. Sin embargo, el síndrome no discrimina del todo. Ha afectado a jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, a todos por igual, desde personas con lesiones neurológicas hasta individuos que, en apariencia, no tenían ninguna enfermedad previa. Se ha asociado a condiciones médicas como la demencia, la epilepsia, la esclerosis múltiple o los tumores cerebrales, pero en algunos pacientes aparece de forma espontánea, porque sí, sin algún detonante claro que se le pueda ser asociado. ¿Es un capricho del cerebro? ¿O quizás se trate de un mecanismo extremo de la psique para escapar de algo insoportable? No lo sabemos con certeza. Lo que sí se ha llegado a documentar es una constelación de síntomas y creencias recurrentes en estos pacientes. La más frecuente es, por supuesto, la negación de la propia existencia o del hecho de estar vivo. A veces esto viene acompañado de ideas delirantes secundarias. Hay quienes creen que sus órganos se han pudrido o que han desaparecido. Otros sienten que la sangre se ha secado en las venas o que el corazón ya no está latiendo. Algunos han llegado a pensar que son inmunes a la muerte física, creyendo en un delirio de inmortalidad. No puedo morir porque ya estoy muerto. Razonan con una lógica retorcida. Paradójicamente, esta creencia de ser inmortal por estar muerto ha llevado a situaciones de riesgos, pues ciertos pacientes se han autoagredido o se han puesto en peligro intentando probar su supuesta condición sobrenatural. También se han descrito delirios de negación del mundo, en donde la persona afirma que nada existe, que todo es una ilusión, o incluso se niega la realidad de otras personas, viéndolas como muertos que caminan junto a ellos. En ocasiones coexisten alucinaciones, voces que les susurran desde el más allá. Alucinaciones olfativas como olores de putrefacción que confirman la muerte, e incluso ilusiones tácticas, sensaciones de insectos bajo la piel o de órganos que se están disolviendo. En el testimonio de una paciente, esta contaba que un día vio humo salir de su boca y pensó que era su alma escapando del cuerpo. Desde ese instante se asumió como una muerta en vida, un zombi por toda la eternidad, convencida por las visiones y por un constante olor a podredumbre, y una inexplicable sensación de cosquilleo bajo la piel que interpretaba como una señal de su cuerpo en descomposición. Así vive quien padece Cotard, atrapado en una pesadilla lúcida en donde la muerte es un hecho consumado y el mundo a su alrededor una farsa en la que ella ya no incumbe. Las descripciones clínicas por sí solas no alcanzan a transmitir lo escalofriante que puede ser este síndrome. Por eso, viajemos ahora a través de algunos casos reales que han estremecido a la medicina moderna. Detrás de cada caso hay una vida marcada por el horror de sentirse muerto estando vivo. Una mañana cualquiera, la familia de Mrs. Lee, de 53 años, se encontró con una escena aterradora. La mujer aseguraba que había fallecido y que su cuerpo se estaba descomponiendo. Desesperada, insistía en que podía oler la putrefacción emanando de su carne. ¿No lo huelen? Estoy podrida. Decía mientras evitaba mirarse al espejo para no ver su rostro cadavérico. Con los días su delirio se profundizó. Afirmaba que todos sus sentidos le gritaban que estaba muerta, que al examinar su piel veía
pedazos colgando y que el aire a su alrededor olía a pescado podrido. El olor de la muerte, según ella. Finalmente, exigió a todos sus familiares que la llevaran a la morgue. Quería que la depositaran entre otros cadáveres. Es el lugar al que pertenezco, dijo, porque deseaba estar junto a los suyos, es decir, rodeada de muertos. Angustiados, sus parientes llamaron al 911 en busca de ayuda profesional. Mrs. Lee fue ingresada en una unidad psiquiátrica en donde los médicos confirmaron el diagnóstico, síndrome de Cotard. Durante semanas la trataron con medicamentos antipsicóticos y terapia, hasta que poco a poco la bruma mortuoria de su mente empezó a disiparse. Un mes más tarde la mujer salió del hospital con síntomas mucho más atenuados. Había recuperado la noción de estar viva, aunque recordaba vívidamente el terror de haber creído todo lo contrario. Había regresado de entre los muertos, al menos mentalmente. Posiblemente uno de los casos más extraños jamás registrados. Un hombre iraní de 32 años llega a un hospital afirmando no solo que está muerto, sino que además ha sido víctima de un destino peor que la muerte. Dice que ha sido transformado en un perro. Según su relato delirante, su esposa también murió y reencarnó en otro perro, y sus 3 hijas fallecieron y ahora son ovejas. El hombre asegura que algunos familiares intentaron envenenarlo, pero que nada puede dañarlo porque Dios lo protege en la muerte. Los médicos quedan estupefactos ante la complejidad de sus creencias. Le diagnostican síndrome de Cotard combinado con licantropía clínica, un trastorno en el que la persona cree haber sido transformada en un animal. Estamos ante alguien que se ve a sí mismo no solo como un muerto, sino como una criatura distinta en el más allá, un cadáver que aúlla como un lobo. La situación es crítica, su desconexión de la realidad es casi total. Tras una importante deliberación, los doctores deciden emplear el tratamiento como un último recurso, la terapia electroconvulsiva. En sesiones cuidadosamente administradas, hacen pasar corrientes eléctricas por todo su cerebro, intentando reiniciar las redes neurológicas sumidas en aquella negación. Sorprendentemente, después de varias sesiones, los síntomas más graves remiten. El hombre deja de hablar de perros y ovejas, deja de pedir que lo lleven a dormir al patio y empieza a aceptar comida nuevamente. Con el tiempo recupera su identidad humana y la noción de estar vivo. Había vuelto del reino de los muertos, gracias a una técnica que, irónicamente, muchos asocian con revivir cadáveres. Este paciente fue uno de los pocos en experimentar de forma tan extrema las posibilidades del síndrome de Cotard, y su caso ha quedado documentado en la literatura médica para ilustrar hasta dónde puede llegar una mente fragmentada entre la muerte y la realidad. El síndrome de Cotard es un espejo oscuro que nos obliga a contemplar los abismos de la conciencia humana. Pocos estados ilustran de forma tan dramática el frágil equilibrio entre nuestra percepción de la realidad y la realidad misma. Pienso, luego existo, dijo Descartes una vez, fundando toda la filosofía occidental en la certeza de la propia existencia. Pero
Aquí nos hallamos con personas que piensan y sin embargo creen no existir. Su sola existencia, paradójica, plantea un enigma filosófico. Y la conciencia puede negar la vida, incluso mientras el cuerpo vive, ¿qué significa realmente estar vivo? Tal vez en el fondo el síndrome Cotard nos confronta con nuestro propio miedo primordial, la muerte, y algo aún más inquietante, la negación de la vida. Es el nihilismo absoluto hecho experiencia. No soy, no existo, estoy muerto. Para quienes hemos sentido alguna vez el vacío existencial o la depresión asomando en el horizonte, resulta estremecedor imaginar ese sentimiento amplificado hasta borrar por completo la luz de la existencia. Cotard es como un eclipse total del ser. El mundo puede estar iluminado, pero para el paciente todo está en tinieblas, porque la chispa de la vida interior se ha apagado. Y sin embargo, estas historias nos arrojan sus lecciones, nos muestran que la línea que separa nuestra realidad cotidiana de la absoluta irrealidad puede ser tan delgada como una neurona dañada o una emoción insoportable, que nuestro sentido de ser alguien, de estar aquí y ahora, es un tesoro frágil que damos por sentado cada día. Ver a un ser humano convencido de su propia muerte nos hace valorar simplemente el hecho de sentir la vida en nuestras venas. Y también nos recuerda lo poco que conocemos de la mente. Aquel órgano enigmático capaz de darnos ángeles de creatividad y demonios de autodestrucción por igual. Al final de todo este recorrido queda una imagen indeleble. La de un individuo sentado en la penumbra, tal vez con las manos heladas y la mirada vacía, susurrando: Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. Mientras una vela parpadea frente a él. En su mente esa vela arde en la oscuridad de una tumba. En la nuestra, esa vela es la esperanza de que puede volver a ver la luz fuera de la caverna de su mente. ¿Lograríamos guiarlo de regreso? ¿O es este síndrome un pasaje de una sola vía? Quizás la pregunta siga abierta durante años, décadas o hasta que entendamos completamente qué nos hace estar vivos. ¿Y tú? ¿Cómo sabes que estás realmente vivo y no atrapado al interior de una extraña ilusión? Este es otro legado más para esta biblioteca que es de ustedes. Espero que les haya encantado este video y recuerden que cuando las personas insisten en buscar, eventualmente algo encontrarán. Espero que nos veamos en una próxima luna y nos veremos pronto, querida parvada oscura. Recordad que los quiero y les deseo lo mejor de la vida.